El debate sobre una nueva guerra civil en Estados Unidos se centra principalmente en todos los fracasos del gobierno actual y en algunos otros focos que están surgiendo en América Latina que podrían llevar a una alerta de este estilo. Vamos a ver la noticia que analizaremos el día de hoy. Cuyas declaraciones han resonado en el imaginario colectivo de una nación ya sumida en la incertidumbre. Según MacGregor, la frontera de Estados Unidos con México es un punto neurálgico, un polvorín a punto de estallar. El ex asesor no se anda con rodeos y advierte que tanto una frontera abierta como una cerrada pueden desencadenar una guerra interna. Una contienda que parece más probable aquí que en cualquier otro lugar del mundo. La preocupación de MacGregor parte de la siguiente hipótesis. Según él, la frontera sur, bajo la dirección del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, se ha convertido en un pasaje abierto que permite el flujo constante no solo de migrantes, sino también de elementos peligrosos. Hezbollah tiene una gran célula activa en México y ahora hay agentes de Hezbollah en todos los estados. No son los únicos. También hay muchos combatientes del ISIS, declara el oficial, subrayando un escenario que parece sacado de una pesadilla. Pero cerrar la frontera no resolverá el problema. Según MacGregor, los carteles de la droga, con su vasta red de operaciones ilícitas, representan una amenaza igualmente grave, según sus comentarios, que muchos catalogan como una alucinación. Pero varios conservadores estadounidenses escuchan con bastante temor. Estos carteles no perdonarán a la Casa Blanca por interferir en sus flujos comerciales. Y cualquier intento de cerrar la frontera podría ser visto como una declaración de guerra, asegura MacGregor. En este contexto, MacGregor recuerda las palabras de Donald Trump sobre la inminente Tercera Guerra Mundial, sugiriendo que el conflicto podría desatarse dentro del propio territorio estadounidense. Lo conseguirás aquí, dentro de nuestro país. Tiene más posibilidades de comenzar aquí en cualquier otro lugar, concluye MacGregor. El panorama se oscurece aún más con las recientes declaraciones del vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev. Y es que Medvedev compara la situación actual de Estados Unidos con el periodo previo a la guerra civil a mediados del siglo XIX, una época marcada por profundas divisiones y conflictos internos. Recientemente, Medvedev advirtió a Washington que el país está a un paso de perder la Guerra Fría, una afirmación que resuena con la fuerza de un presagio ominoso. Bueno, muy bien, Margarita Pécora, bienvenida a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, disfrutando, entre comillas, de uno de los días de más baja temperatura que se han sentido acá en la capital federal. Pero bueno, es propio de la temporada, así que no hay por qué quejarse. De todas maneras, trato de proteger la laringe, la garganta, cuidándose mucho, no resfriarse por estos días. Y sí, estaba escuchando esta parte del video y como siempre, bueno, tratamos de contextualizar la información. La información que nos llega con las noticias más sobresalientes, por ejemplo, el viaje del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, a Moscú este propio día viernes, donde se reunió con el presidente Putin y que ya provocó eso una enorme indignación entre sus colegas de la Unión Europea y de Ucrania. Y por otra parte también repercute en el tablero comunicacional el reciente encuentro del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con Putin y las declaraciones del líder turco apuntando a ciertos países y grupos en Occidente que, según él, allanan el camino para la Tercera Guerra Mundial. Y una vez más, Ivette, se empieza a escuchar este tema tan temible e inquietante que es un estallido de una guerra de esas proporciones. Y esto lo hizo
Erdogan contraponiendo, por supuesto, esta situación a su homólogo de Rusia, que él considera que Putin aboga por la paz. Así que el presidente de Rusia aseguró ahí en ese encuentro que tuvo con su homólogo que el plan de Rusia, que Rusia preparó para el tema de solucionar el conflicto con Ucrania, permitiría terminar de inmediato los combates y pasar a la fase de negociaciones si Kiev y Occidente están dispuestos a aceptarlo. Bueno, ya sabemos que es muy probable que digan que no. Hasta ahora ha sido negativa la respuesta. Así lo declaró durante su discurso en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Así que lo que valida esos dichos del Kremlin, del jefe del Kremlin, Ivette, son precisamente las noticias que están llegando ahora del frente de combate ruso-ucraniano, dando cuenta de un impetuoso avance de Rusia sobre Kiev, porque dicen que las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron el uso de drones inusuales, muy novedosos por parte de los rusos, claramente, y que ellos ya llevan 5 días sin obstáculos destruyendo todos los transportes de unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se encuentran a su paso. Ahora, ¿puede decirse que esto ya significa el fin de la confrontación ruso-ucraniana? A mí me parece que no. Me parece que es un capítulo más de esta guerra de desgaste ya que se está produciendo. Por supuesto que desde ahora y por tiempos inmemoriales han surgido figuras notorias, profetas, agoreros, adivinadores, que han lanzado escalofriantes vaticinios de guerras mundiales que van a significar el fin del mundo, etcétera. Y hasta entran en cierta contradicción con lo que dice la Biblia, porque habla de eso, pero no se refiere a la destrucción del planeta, sino a la destrucción de la gente mala y al sistema que lo ha creado. Pero, ¿a qué viene este comentario, Ivette? Bueno, al destaque mediático que ha logrado en cierta forma en los dichos de Douglas MacGregor, un ex asesor del Pentágono que ha lanzado una predicción estremecedora para Washington, obviamente, coincidente con el aniversario de la independencia en ese país. ¿Qué dijo MacGregor? Bueno, durante una entrevista en el canal de YouTube, dijo que muy pronto se podría iniciar una guerra en territorio, obviamente estadounidense, y que va a ocurrir esta guerra muy, pero muy cerca de México. Esa ha sido la advertencia de este hombre que es coronel retirado, se llama, como les decía, Douglas MacGregor. ¿Y en qué se fundamenta ese agorero para plantear algo tan siniestro? Bueno, en una presunta acción de Hezbollah, y hasta involucra el asunto narco también en esa hipótesis. Para MacGregor, la frontera de Estados Unidos con México es el punto neurálgico y él lo califica como un polvorín a punto de estallar. Incluso llama la atención que se trata de una frontera abierta como también cerrada y que ambas pueden desencadenar una guerra interna y que parece más probable del lado de Gringolandia, perdóname el eufemismo, pero que en cualquier otro lado del mundo. Así que me parece que la preocupación de MacGregor surge de esos trascendidos de hechos que han ocurrido en la frontera sur sobre todo, bajo la dirección del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, donde se dice que aquello que se ha convertido en un pasaje abierto que permite el flujo constante no solo de migrantes, sino también de elementos peligrosos. Y aquí menciona a Hezbollah y afirma que tiene una gran célula activa en México y que ahora hay agentes de Hezbollah en todos los estados y hasta que hay también combatientes de ISIS. No sé si esto es fruto de alucinaciones o de ideas peregrinas que se le ocurren a MacGregor, pero la verdad es que analicemos, ¿qué tú crees, Ivette? Bueno, Margarita, pues es que hay dos eventos recientes en los que Estados Unidos mencionó pues la captura de unos miembros presuntamente conectados con ISIS, que son de Tayikistán. Estos eran 8 ciudadanos que estaban pasando la frontera
y allí pues fueron arrestados pasando por la frontera sur. Sin embargo, ellos solicitaron asilo bajo la ley de inmigración estadounidense. Lo que no está claro es cuándo llegaron, si llegaron por el mismo sitio, pero de todas maneras están asociados a este grupo, ¿no? Que, sin embargo, ellos ya habían sido examinados por las autoridades de migración y les habían dado el permiso para ingresar. Entonces, lo que no hay es pruebas contundentes que realmente indiquen que fueron enviados a Estados Unidos para algún tipo de plan terrorista. Pero tú sabes Claro. que en Estados Unidos todo lo que huela diferente, todo lo que sea de otro estilo, pues, o de otra nacionalidad que no sea la de ellos, las que ellos aprueban, pues es considerado como un posible riesgo para la seguridad nacional. Eso ya es la frase de cajón de ellos, que definitivamente, pues, nada que ver. Los tayikos generalmente pues son reclutados por ISIS según pues lo que han informado las fuentes de Estados Unidos, y por supuesto que es los funcionarios precisamente de seguridad nacional los que están diciendo que que estos personajes son radicalizados o pueden ser radicalizados por parte de ISIS estando en Estados Unidos y haciendo parte de esos planes macabros. Por otra parte, Marco Rubio, un paisano tuyo, senador republicano, que no parece Tristemente célebre. tristemente célebre, encabezó pues el tema en las últimas sesiones del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, diciendo que hay varias zonas en América Latina en las que se encuentran posibles lazos entre organizaciones extranjeras y grupos criminales transnacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay posibles focos de entrada de grupos como Hezbollah o como ISIS también desde varios puntos de América Latina. Él específicamente habló de Chile, de que hay y que el gobierno chileno de Boric no estaba haciendo lo suficiente para acabar con esas redes, sobre todo financieras, de estos grupos. Y que hay que estar muy preparados por esas operaciones, muy preocupados por esas operaciones de Hezbollah en la región, que también lo dijo el subsecretario para América Latina y el Caribe, el señor Mark Wells, del Departamento de Estado. Él también fortaleció pues esta tesis de Rubio. Pero él sí objetó que el presidente Boric haya sido un firme defensor de los derechos humanos en todo el mundo, imagínate, y que tiene una población musulmana bastante numerosa. Entonces, eso puede ser algo relacionado con estos grupos. O sea, están estigmatizando, y recordemos, Margarita, que Y la población, conjeturando. exacto, y la población musulmana que sea musulmana no tiene que ser parte de ningún grupo, Terrorista una ni célula. narcotraficante. Claro. Exactamente. Lo otro, pues, es el tema del narcotráfico, que dejémonos de cuentos, Margarita, es una historia larga, antigua y provocada por ellos. De hecho, los mismos grupos como ISIS fueron armados por Estados Unidos y no lo decimos nosotras. Vaya, pregúntele a la señora esposa del presidente Clinton, Hillary. Ella misma habló directamente de la creación de esos grupos en años anteriores. Así que ellos se quejan de algo que ellos mismos crearon y provocaron. Entonces, estamos hablando, Margarita, pues de un fenómeno que bien puede ser parte de esas tensiones, pero yendo un poco más a la profundidad, porque esto lo que dijo McGregor fue como una excusa, porque recordemos que este es un señor que es
funcionario del Departamento de Defensa. Estamos hablando de un hombre que pues obviamente tiene una mentalidad bastante cuadriculada, pero más allá de eso, Margarita, estamos hablando de una situación interna en Estados Unidos que está tocada por diferentes fenómenos sociales y que está a punto, en serio, sí, de estallar de alguna manera. Vamos, Margarita, a ver el siguiente segmento que tenemos para hoy. Veamos. De un presagio ominoso. Los conflictos internos en Estados Unidos ya han mostrado signos alarmantes. El enfrentamiento entre la Guardia Nacional de Texas y la administración de Washington en la frontera con México es un ejemplo claro. La ocupación de territorio fronterizo por parte de la Guardia Nacional y la negativa a permitir el acceso a los guardias fronterizos federales ha desencadenado una crisis sin precedentes. Shelby Park, utilizado para albergar temporalmente a inmigrantes, se ha convertido en un símbolo de la discordia. Las autoridades locales han transportado a más de 102,000 inmigrantes no documentados a otros territorios estadounidenses, una maniobra que subraya la gravedad de la situación. En respuesta, el presidente Biden prohibió la concesión de asilo a inmigrantes no documentados procedentes de México, una medida que ha generado una controversia aún mayor. La frontera entre Estados Unidos y México no es solo una línea divisoria, sino un campo de batalla potencial. La teoría de una supuesta presencia de células de Hezbollah y combatientes del ISIS en territorio mexicano añade una capa de complejidad y peligro. Estas organizaciones podrían fácilmente infiltrar Estados Unidos a través de la frontera porosa, llevando la guerra al corazón del país, aseguró McGregor. Las palabras de McGregor resuenan con urgencia. El coronel McGregor no es el único que ve la sombra de la guerra cerniéndose sobre Estados Unidos. Los analistas de seguridad han señalado repetidamente que la frontera sur es una vulnerabilidad crítica. Las tácticas militares modernas, combinadas con la tecnología avanzada, han permitido a grupos como Hezbollah e ISIS operar con eficacia letal. Estos grupos han demostrado su capacidad para coordinar ataques complejos y devastadores. Pero, ¿en verdad están en México como asegura McGregor? La situación se complica aún más por la dinámica política interna de Estados Unidos. La polarización extrema y la desconfianza entre las diferentes facciones políticas han debilitado la capacidad del país para responder de manera unificada a las amenazas externas. La administración de Biden se encuentra en una posición precaria, tratando de equilibrar la seguridad nacional con los derechos de los inmigrantes y las relaciones internacionales. Cualquier paso en falso podría desencadenar una serie de eventos que llevarían a una escalada incontrolable. La historia nos ha enseñado que los conflictos internos pueden ser tan destructivos como las guerras externas. La Guerra Civil estadounidense de 1861-1865 es un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando una nación se divide. Las divisiones actuales, alimentadas por la retórica incendiaria y las políticas polarizadoras, están llevando a Estados Unidos por un camino peligroso. Ahí lo tienes, Margarita. Pues tenemos ejemplos clarísimos. Las guerras internas no han sido nunca sujetas a éxito, sino más bien una lucha fratricida, un derramamiento de sangre innecesario entre hermanos de una misma nación y dueños pues de una misma bandera, de unos mismos propósitos, pero que se llevan a cabo por otro tipo de intereses. En la guerra de secesión de Estados Unidos, Margarita, murieron muchísimas personas del norte y del sur por ideales totalmente que no, pues no tenían sentido en su momento, y fue un problema grandísimo que pues llevó a dividir familias y a perder terrenos, territorios. Más en la era moderna hemos tenido las mismas guerras, por ejemplo, de guerrillas. Aquí, por ejemplo, hemos sufrido lamentablemente de todos esos procesos que han sido lamentables y solo derramamiento de sangre, que mueren jóvenes, niños, mujeres, los mismos militantes de esos grupos armados
personas valiosísimas que defienden el país, el ejército, bueno, las Fuerzas Armadas, que no deberían estar en esas guerras, ni que se provoque ese derramamiento de sangre. Entonces, ir más allá, Margarita, o pensar que en Estados Unidos pudiera ocurrir otra guerra de esas dimensiones interna, pero es que hay problemas muy complicados que en este momento van más allá del terrorismo. Sabemos que han sido cosas creadas, muchas de ellas. Se acude mucho al tema de las teorías conspirativas, pero sabemos que siempre hay algo de fondo de verdad. Por ejemplo, el tema de las Torres Gemelas. Dime. El tema de las Torres Gemelas en el 2001, allá el 11 de septiembre, que a todo el mundo le pegó tan duro y que fue terrible, no vamos a decir que no, pero que de todas maneras quedó el manto de duda de muchas cosas que no quedaron claras y que Al Qaeda también tuvo que ver de alguna manera en un momento dado con el gobierno estadounidense. Osama Bin Laden era muy amigo de los Bush. Recordemos historias que están ahí y que de pronto a la gente se le olvida, pero que existen. Y han querido siempre hacer ver el país norteamericano como ese país grandioso, incólume, que se mantiene, la Estatua de la Libertad, sí, todo esto que nos pintan, y resulta que hay un fenómeno social más profundo que no han sido capaces de resolver. Las situaciones económicas en este momento, los procesos de abandono que tiene la población, que está sumida en muchos de los estados norteamericanos por otro tipo de consumo de sustancias, ya no las tradicionales, que le pueden echar la culpa al narcotráfico, lo siento mucho, pero ya el tema es otro y es mucho más profundo que las causas externas. Estados Unidos se ha dedicado a financiar otras guerras externas y se ha olvidado de su población. Sí. Y eso de le todas puede... maneras, perdón, yo tengo derecho a la duda. Dudo totalmente de lo que dice el señor McGregor y te voy a explicar por qué. Mira, yo presumo que él elabora esa hipótesis de un presunto estallido de guerra civil en Estados Unidos a partir de lo que ocurrió en junio pasado, cuando el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, negó el ingreso de 400 personas presuntamente conectadas a grupos terroristas internacionales. Yo creo que ese fue el momento, digamos, el punto de inflexión y lo que empezó a crear esta alarma, esta alerta, y que este señor McGregor ha tomado como un hecho que le da pie a él para elucubrar o imaginar que hay toda esta confabulación. Porque no sé de dónde saca él esa conclusión de que Hezbollah está en esa jugada. Yo he escuchado en reiteradas ocasiones que el ingreso a los aeropuertos mexicanos, por ejemplo, de cualquier persona, cualquier visitante, es muy riguroso, muy riguroso. Y ingresar también a Estados Unidos, si no son latinoamericanos y ya se diferencian que son islamistas, que son árabes, ya llama mucho la atención y ahí mismo les ponen el freno. Y hablando de Mallorca, recordemos que en febrero de este año, en febrero pasado, el Senado de Estados Unidos decidió hacerle un juicio político a él, al jefe de migración de Biden, porque el caso es que los republicanos aprobaron en la Cámara Baja los cargos de impeachment contra Mallorca porque los responsabilizaban del incremento de la migración por supuestamente haber desatendido la frontera con México. ¿Dónde yo creo, Ivette, que puede estar ese presunto estallido del que él habla? Yo no lo veo por el lado de los musulmanes, ni Hezbollah, ni ISIS, ni mucho menos, sino por una cosa muy real que hemos analizado acá en otros despachos, en otros análisis que hemos realizado, que es la confrontación con el gobierno de Texas y el gobierno mexicano.
Ahí es donde está el problema mayor, porque, a ver, ¿qué es lo que dice el alucinado señor realmente este personaje McGregor? Que ojalá tenga datos reales y podamos y pueda refutar esta otra teoría. Pero él dice que los cárteles de la droga con su vasta red de operaciones ilícitas representan una amenaza grave en ese lugar. Yo no sé cuántas personas creen realmente los dichos de McGregor, pero no dudo que sean muchos, porque la gente sigue en Estados Unidos con mucho temor este tema de los migrantes, los que están ingresando de manera ilegal al territorio estadounidense. Y está la gente muy inquieta, muy intranquila por su seguridad con respecto a este descontrol migratorio que hay. Pero ellos dicen que estos cárteles no perdonarán a la Casa Blanca por interferir en sus flujos comerciales y que cualquier intento de cerrar la frontera puede ser visto como una declaración de guerra. Es decir, que el tema está en los cárteles de la droga. Pero ¿por qué Hezbollah? Si no hay que ir tan lejos, ¿sí ven? No hay que ir tan lejos si los propios migrantes centroamericanos pueden introducir y pueden llevar la droga también hacia territorio de Texas y de ahí hacia arriba de Estados Unidos. No sé, me parece un poco que tirado por los pelos esta teoría de unir una cosa tan lejana con la otra. Honestamente, me parece un fenómeno poco creíble. Esos vaticinios de McGregor con declaraciones incluso del vicepresidente, no sé por qué también lo interrelaciona con declaraciones de Dmitry Medvedev, donde dicen que él advirtió a Washington que el país está a un paso de perder la Guerra Fría y lo proyectan como un presagio a partir de los conflictos internos de Estados Unidos, que según dicen ya ha mostrado signos alarmantes de enfrentamiento entre la Guardia Nacional de Texas y la administración de Washington en la frontera con México. Ahí sí yo veo que puede haber un estallido. Ahí sí está el peligro mayor porque hay un perenne conflicto y no desde ahora. Las autoridades de México y las de Texas vienen hace rato, desde el 19 de marzo del 2021, emitieron un dictamen ahora en este año en el cual el estado de Texas puede deportar a los inmigrantes indocumentados, lo que tradicionalmente ha sido una responsabilidad del gobierno federal. Así que la normativa esa que se conoce como SB4, eso el gobierno de Biden había intentado bloquear sin éxito su aplicación y sostuvo que es totalmente incompatible con la legislación federal. Pero, ¿qué hizo Greg Abbott, del cual hemos hablado vos y yo acá en varias ocasiones? Bueno, lleva desde 2001, como yo te decía, enfrentándose a la administración de Biden por ese asunto. Y bajo el liderazgo de Abbott, Texas ha enviado tropas de la Guardia Nacional de Texas y policías estatales a esa frontera que tiene 1.254 millas con México. Texas, según se dice, es el único estado fronterizo que ha construido su propio muro contra los vecinos del sur. Así que recordemos también que el tejano tuvo fuertes cruces con López Obrador. De eso también hablamos en programas recientes, que le echó en cara a AMLO a este señor, que es un político anti-mexicano, le dijo inhumano, oportunista y que hace politiquería con las medidas que ha implementado para impedir el cruce de migrantes en la frontera con México. Así que resumiendo el tema, me parece que por ahí viene este asunto, los intentos de controlar la frontera con México y de intervenir en cuestiones de inmigración se deben en parte a que muchos tejanos creen que su estado es único, y hay datos que hablan de que Texas es, después de Alaska, el estado más grande de Estados Unidos, por supuesto, y el segundo más poblado después de California. Así que tienen su cultura estatal distinta, su historia, se creen independientes del estado de los estados,
Y en la actualidad el Estado rojo es el más poderoso e influyente y se opone a la administración de Biden. Así que en muchas cuestiones políticas. Ahí yo creo que está el polvorín del que habla este video y no tanto en la otra. Me parece que el otro se fantaseó mucho, se novela demasiado con el otro tema. Pero bueno, y de cualquier manera, McGregor sabrá por qué lo dice y no hay que desestimar su teoría. Hay que Son seguirlo de posturas, cerca. Margarita, son posturas que pues no Son dejan de ser posturas, claro. complejas porque estamos hablando de personas que han estado, han pasado por el gobierno y de muchas maneras tienen cuentas por cobrar, ¿no? Sí, sí. Ahí hay varias cosas que uno sabe que yo sé cosas que ustedes no saben y entonces empiezo a mandar datos y empiezo a presionar porque no estoy de acuerdo con este gobierno o quiero ganar puntos con el próximo. Hay Exacto. muchísimo de dónde coger. Recordemos, Margarita, que en este momento el punto álgido lo hablabas al principio del análisis, tiene que ver mucho pues con el tema de la guerra con Rusia. Ya no hablamos de la guerra Rusia-Ucrania, sino la guerra contra Rusia de Contra todo el mundo. Rusia, sí. Entonces, es un punto que ayuda mucho a ponerle a la gente en la cabeza el chip de que es que vamos a ser invadidos por todo el mundo, ¿no? Entonces ya recordemos que si Irán está a favor de Rusia, es parte del eje del mal y por supuesto Irán igual Hezbollah. Recordemos también que cualquier otro grupo de allá de Oriente Medio, como ISIS, igual. Antes fue Al Qaeda, pero pues no se supo finalmente qué pasó con Osama Bin Laden. Dijeron que lo habían eliminado, yo no creo, honestamente, pero todo puede ser posible. Y supuestamente se controló de alguna manera Al Qaeda. No del todo, porque siguen habiendo pues informes de su participación y en otros temas, pero Estados Unidos sigue con esa sombra, creando esa sombra de es que nos van a atacar, es que nosotros somos tan importantes en el mundo que estamos pues en la mira de todos. No, no es que sean tan importantes, es que han metido tanto la nariz en todo el mundo y lo han vuelto un caos total que ya la gente está hasta aquí. Claro. Y no quieren Bueno, saber más. veamos el otro segmento del video. Claro que sí, Margarita, vamos con el Sí, siguiente adelante. y último segmento. Palabras de Medvedev sobre la similitud en el periodo previo a la guerra civil no son una simple hipérbole, sino una advertencia basada en una obsesión aguda de la realidad. En este contexto es crucial entender la psicología del conflicto y cómo afecta a los ciudadanos comunes. El grado de estrés y ansiedad entre la población estadounidense ha alcanzado niveles alarmantes. Las constantes noticias sobre la violencia de la frontera, la amenaza de subversión y las divisiones políticas internas han creado un ambiente de temor y desconfianza. La percepción de una amenaza inminente puede ser tan poderosa como la amenaza misma, y el impacto psicológico de vivir bajo la sombra de una guerra potencial no debe subestimarse. La historia de la guerra interna en Estados Unidos podría escribirse en los próximos años, y las señales de advertencia están por todas partes. Desde la frontera sur hasta los pasillos del poder en Washington, la nación está en una encrucijada. La pregunta no es si habrá un conflicto, sino cuándo y cómo comenzará. La situación en la frontera es solo una parte del problema. Las tensiones internas y las amenazas externas están convergiendo en un punto crítico. La viabilidad de una guerra interna en Estados Unidos no es una mera teoría conspirativa para muchos conocedores e historiadores, sino una posibilidad real que debe ser abordada con seriedad y preparación. Los líderes políticos y militares tal vez deben reconocer la gravedad de la situación. El coronel McGregor ha encendido una señal de alarma. La frontera sur, con sus complejidades y peligros, es un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta Estados Unidos. Las palabras de Medvedev
añade una perspectiva externa que subraya la vulnerabilidad de Estados Unidos en el escenario global. Las decisiones que se tomen en los próximos meses y años determinarán el curso de la historia estadounidense. La guerra interna, si llega a suceder, será una prueba de fuego para la resiliencia y la unidad de Estados Unidos. El futuro de Estados Unidos pende de un hilo, y la frontera sur es el epicentro de una crisis que podría cambiar el curso de la historia. Así es, Margarita, y es que no es para menos lo que hablábamos hace un Un poco de momento. película, El pero tema, bueno. no tanto. Ya varios analistas están apuntando a esto. ¿Por qué? Hablar de una guerra civil en Estados Unidos, si bien parece un tema de ciencia ficción, como tú lo acabas de decir, Sí. viene siendo una tesis que se ha venido fortaleciendo en los últimos años. El mismo Donald Trump sigue afirmando que él ganó las elecciones en 2020, que Joe Biden le robó la victoria, ¿cierto? Y esto generó otro tipo de tensión. Entonces, hubo un aumento en la polarización en el país. Tanto republicanos como demócratas tienen una opinión muy desfavorable de los votantes del partido contrario. Más del 40% de los estadounidenses cree que es posible que estalle una guerra civil en el país en los próximos 10 años. No la ven inmediata, pero sí es posible que, pues para la gente es posible que esto ocurra. Eh, hay hay una especie de, esta tensión, este punto está cada vez más profundo y esto podría ser la causa de varios eventos disruptivos que podrían poner en peligro por dentro, por supuesto, todo el entramado tanto del gobierno como de la sociedad estadounidense. Del mismo modo, también Canadá ha estado siguiendo muy de cerca estos aspectos y dicen que efectivamente el escenario de una guerra civil en Estados Unidos es posible. Entonces, no es tan lejano, Margarita, que esto pueda ocurrir. Se han planteado también otro tipo de escenarios que pueden plantearse porque hay agravios, resentimiento, fanatismo. Recordemos, Margarita, que el tema de Trump, por ejemplo, con lo de la supremacía blanca, ¿cierto? Retomar esa filosofía que prácticamente lleva a que mucha gente se crea realmente ese cuento muy relacionado con otras filosofías de otro estilo que ya hemos tocado acá, pueden llevar a esos conflictos sociales y puede derivar en lo que puede ser, por ejemplo, un golpe de Estado, una rebelión militar o social, que sí es impensable en este momento, pero que sí puede llegar a ocurrir dadas las circunstancias actuales. Te digo algo. El ataque al Capitolio hace unos años, Margarita, con el tema de Trump, fue complicado y Por eso te estuvo, o digo, sea, es una cosa extrema que nunca se había visto allí. ¿Sí? claro. Pero ocurrió. Y estos son mechas pequeñas, pero ocurren. Ahora, el tema de las guerrillas y el terrorismo, pues es algo que ellos mismos están alimentando día a día. Y puede ocurrir, Margarita, y en esto soy un poco atrevida de decir que ellos mismos provocan estas situaciones con otros intereses. Por eso tanta bombo y platillo de que ISIS y Hezbollah están en la frontera. Eso me parece a mí que más que una narrativa ay, por allá, no, me parece que es más algo de intereses creados que manejan estos políticos. Y lo hemos visto en otros escenarios, lo hemos visto en Gaza con Israel, todo lo que ha pasado lo han provocado ellos. Lo que pasó en Irak fue espantoso y fue desastroso, creado por ellos. Ellos han Yo por hecho, eso decía
Por eso yo decía que no veía de manera muy realista que mezclen elementos extranjeros en este peligro de estallido, cuando en realidad lo tienen ahí adentro y lo tienen, el conflicto lo tienen hace años en la frontera entre Texas y México. Porque fíjate que Texas alberga incluso un pequeño pero creciente movimiento político que aboga por separarse de Estados Unidos y convertirse en un país independiente. Ahí tienen ellos el foco del posible estallido o posible conflicto que tal vez esté en 5 años, en 10 años a vista. Pero bueno, ahí está. Y para finalizar este capítulo, Ivette, de adivinaciones, de lucubraciones y de pronósticos apocalípticos por parte de MacGregor, sobre todo, solo tengamos en cuenta la incredulidad que rodea a este personaje. ¿Por qué digo esto? Ha hecho análisis erróneos hasta de la guerra ruso-ucraniana. Y acerca de eso, el Departamento de Defensa de Estados Unidos respondió, como siempre, por supuesto, despegándose de quién es este personaje. Ha dicho que Douglas MacGregor es un ciudadano privado que ejerce sus derechos como estadounidense bajo la primera enmienda, por lo que sus opiniones son personales y no representan la política oficial de Estados Unidos o del Departamento de Defensa. Eso dijo en su momento el portavoz de defensa del teniente coronel Garron Garn. Así que creo que tenemos derecho a la duda, pero no obstante, seguir de cerca estas hipótesis que está lanzando MacGregor, a ver si ojalá no se materialicen, no se concreten, porque nadie quiere que nuestro continente tenga una guerra, porque sería catastrófica. Y sobre todo en la frontera, donde hay tanta gente allí acumulándose, gente varada de meses y meses intentando cruzar una valla, un muro que ellos construyeron después de haber fabricado el sueño americano. Así es que ojalá eso no ocurra, no haya ninguna guerra en Estados Unidos, porque sería, como te digo, los infelices, los pobres, los que van allí a buscar prosperidad, serían las primeras víctimas. Así que hasta aquí mi análisis de dichos y hechos controvertidos, agoreros, pero que no obstante deben ser seguidos de cerca y ver finalmente si algo termina siendo cierto. Así es, Margarita. Muchas gracias a la audiencia. Así es. Hay varias cosas que hay que tocar con cuidado. Estos análisis que hacemos, Margarita, son finalmente producto de todas estas noticias que a diario nos llevan y que son fundamentales para nosotros en la Patria Grande. Así que, bueno, los dejo hoy con la reflexión del día. La paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo en paz. Lo dijo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz. Y los dejo con la pregunta del día. ¿Creen ustedes realmente que haya posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos? Los leemos en la caja de comentarios. Y como siempre, la invitación a que se vinculen al proyecto de Prensa Alternativa, de ser parte activa de la Patria Grande. Suscríbanse, apóyennos y tengan nuevos contenidos, nuevas sorpresas. Vengan a ser parte de nuestro equipo. Y muchas gracias hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.